En este video veremos un concepto nuevo de C#, específicamente que viene en C# 7, que son las tuplas de valores o value tuple por su nombre en inglés. Recordamos que una tupla es una secuencia finita de valores. Hasta ahora en C# habíamos tenido tuplas, pero eran tuplas que eran un tipo de referencia. Las tuplas de valores son un tipo de valor. Esto quiere decir que en algunos casos podemos utilizar las tuplas de valores y estas serán más eficientes en términos de memoria y por tanto nuestras aplicaciones al utilizarlas, claro, de manera correcta, pueden ser un poco más rápidas que al utilizar las tuplas clásicas que eran tipos de referencia, como te había dicho. En pantalla vemos que tenemos un montón de errores y esto es porque para tú utilizar las tuplas de valores debes de agregar una DLL en específico. Para eso vamos a ir hacia NuGet para instalarlas. Entonces vamos a ir a nuestro proyecto, le vamos a dar clic derecho y vamos a ir a manejar paquetes de NuGet. Vamos a ir a Browse y vamos a decir Value Tuple. Le damos a Enter y aquí tenemos esto que está aquí y le damos acá. Le damos a instalar, aceptar y eso es todo, se ha finalizado el proceso. Y cuando vengamos acá, vamos a ver que los errores van a haber desaparecido. Entonces, como te había dicho, una tupla es una secuencia de valores. Esta secuencia de valores puede ser del tipo que tú quieras. Es diferente, por ejemplo, a los arreglos o a las listas, que tú dices, bueno, una lista de strings o un arreglo de enteros. Pero una tupla puede tener primero un string, luego un entero, luego un booleano, luego un string. Es decir, los tipos que tú quieras, en el orden que tú quieras, claro está. Por eso en pantalla tenemos nuestra primera tupla. Así le puse esta variable, mi primera tupla, y vemos que tiene 4 valores. Los valores de las tuplas se separan por coma. Entonces tenemos un valor, otro valor, otro valor y otro valor. Un entero, perdón, un string, un entero, una fecha y un booleano. De nuevo, que pueden ser los tipos que tú quieras, en el orden que tú quieras y la cantidad que tú quieras. Yo quise hacer esta tupla de 4 valores. La pude haber hecho de 5 o de 2 o de lo que yo quiera. Entonces tenemos que, si sombreamos acá, claro está, como siempre, Visual Studio nos dice que el tipo de nuestra variable, que en este caso como es una tupla, nos salen 4 tipos en orden: string, entero, datetime y booleano. Entonces sus valores son estos que se puede ver en pantalla: hola mundo tupla valores, 234, la fecha actual y falso. Ahora, ¿cómo podemos acceder a los valores de esta tupla? Hay varias maneras. Lo primero que vamos a ver es que podemos utilizar propiedades que se crearon, o mejor dicho, campos que se crearon automáticamente para nosotros. En este caso el campo item 1, que si te fijas, si lo sombreamos, se me sombrea este que está acá. Lo que quiere decir que item 1 le corresponde al primer valor de tu tupla. ¿Qué yo puedo hacer con él? Pues puedo leerlo. Aquí yo estoy diciendo console.writeLine, mi primera tupla, punto item 1. Y esto escribe hola mundo tupla valores en la consola. Ahora también yo puedo cambiar los valores de la tupla. Por ejemplo, yo puedo decir mi primera tupla, punto item 2 igual a 700. Entonces le estoy cambiando el valor al 234 que tenemos aquí, al segundo valor de la tupla, y le estamos colocando el valor de 700. Claro está que yo no puedo venir acá y colocar un verdadero, por ejemplo, porque se supone que el segundo valor de la tupla debe ser un número entero, no un booleano. Entonces no se me permite hacer esto. Debe ser con el mismo tipo. Esto quiere decir que tenemos la ventaja de poder asegurarnos en tiempo de compilación de que tenemos los tipos correctos asignados a las variables correctas. Una segunda tupla que tenemos aquí sería mi segunda tupla, la cual tiene ahora 3 valores. Tiene un decimal, un booleano y la instancia de una clase personal que la tenemos aquí abajo, que se llama factura. Tenemos la clase factura acá, podemos ver nuestra clase acá, la cual veremos en unos minutos, pero podemos ver, con esto te quiero decir que no solamente se les puede colocar decimales, booleanos y strings a las tuplas, sino que tú puedes colocarles los tipos que tú quieras, incluso tipos de referencia como una instancia de la clase factura. Ahora, no solamente podemos instanciar tuplas, no solamente podemos guardarlas en variables simplemente declarándolas así, podemos retornarlas de un método. Por ejemplo, este método me retorna
una tupla. Este método que se llama obtener par de valores me retorna una tupla. Vamos a ver la sintaxis para retornar una tupla desde un método. Vemos que decimos que lo que vamos a retornar es, abrimos paréntesis, el tipo del primer valor de la tupla, coma, el tipo del segundo valor de la tupla. Y si te fijas, no solamente estamos diciendo el tipo, sino un nombre. Eso es interesante y lo veremos a continuación. Pues puedes ver que estamos retornando entonces una tupla. Esta tupla, claro está, debe coincidir con la tupla que estamos retornando. El primer valor de la tupla que estamos retornando es un entero. Aquí dice que es un entero, bueno, yo retorno un entero. Aquí dice que el segundo valor será un string, pues yo retorno un string. Y eso está muy bien, pero ¿por qué tenemos estos nombres aquí, primer valor y segundo valor? Pues porque ahora, cuando vengamos acá y veamos que estamos guardando esta tupla en una variable llamada valores, yo puedo acceder a los nombres de los campos de la tupla. Lo que quiere decir que si yo digo valores, punto, me sale ese primer valor y segundo valor que yo tenía acá. Que yo tenía donde yo retornaba el método. Donde yo retornaba la tupla. Lo que quiere decir que yo puedo tener nombres descriptivos de los valores de mi tupla. No solamente ítem 1, ítem 2, que son nombres por defecto. Como a esta tupla yo no le coloqué ningún nombre a sus valores, se le colocaron nombres como por defecto como ítem 1, ítem 2, ítem 3 e ítem 4. Como podemos ver, si decimos mi primera tupla, vemos que tenemos estos 4 valores acá, estos 4 campos acá. Sin embargo, yo puedo colocarle nombres a eso, a estos valores, para así saber o conocer el significado de ese valor. ¿Y cómo podemos hacer eso desde una variable? Pues es muy sencillo. Vamos a ver que si yo digo, por ejemplo, string, nombre, int, edad, y le vamos a colocar datos persona a la variable. Entonces, esta es una variable del tipo tupla, donde esta tupla tiene, lo primero que tiene es un nombre, su primer valor es un string, mejor dicho, y su segundo valor es un entero. Entonces aquí yo puedo decir, por ejemplo, vamos a colocar, bueno, pues mi nombre, Felipe, y un número cualquiera. Y ahora yo puedo decir datos persona, que es el nombre de la variable del tipo tupla de valor, y yo puedo decir edad y puedo decir nombre. Entonces, aquí tenemos una declaración implícita de una tupla y aquí tenemos una declaración explícita de una tupla. La ventaja de la declaración explícita entonces es que te permite colocarle nombres a cada uno de los campos de la tupla, lo cual lo hace bastante fácil de utilizar porque quizás tú no te acuerdas que ítem 1 representa un mensaje de un saludo, pero aquí yo puedo saber rápidamente que el nombre, el valor de la tupla que corresponde a un nombre, pues sería este mismo, el campo que tiene de nombre el string nombre. Y eso es bastante útil. Vamos a borrar esto y vamos a continuar. Entonces, como podemos ver aquí estamos declarando una tupla, aunque lo estamos haciendo implícitamente acá. Ya en el método yo estoy retornando los nombres de los campos de la tupla. Y por eso aquí me sale valores, primer valor y segundo valor. Luego podemos ver que tenemos este segundo método al cual podemos ir y vemos que estamos retornando una vez más una tupla, esta vez de 3 valores, que son un entero, un string y un booleano, y así sucesivamente, y así igual que el primer ejemplo, o que el ejemplo anterior, podemos acceder al nombre de sus campos, nombres descriptivos que nos ayudan bastante. Ahora, fíjate algo. Una tupla me retorna un conjunto de valores, pero quizás yo quisiera que ese conjunto de valores, yo no quisiera tenerlo en una tupla, sino que yo quisiera separarlo en variables. En variables, digamos, diferentes. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues lo podemos hacer deconstruyendo la tupla. Para deconstruir la tupla, lo que hacemos es que utilizamos la siguiente sintaxis. Decimos var y agregamos, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos un nombre por cada valor de la tupla. Es decir, identificador, nombre y es civil, por ejemplo. Y decimos obtener persona tupla, que es el método que retorna esta tupla de 3 valores.
Entonces, ¿qué yo hice acá entonces? Yo he deconstruido la tupla, yo he separado la tupla en tres variables. Ahora yo tengo tres variables que son estas tres. Es decir que ya yo no estoy atado a una tupla, sino que yo tengo la variable nombre, la cual se declaró aquí. Esto sirve para declarar la variable nombre, por eso colocamos var aquí, porque este var aplica a estas tres variables, a estas nuevas tres variables. Y estamos asignándole el primer valor de la tupla, que es identificador, lo estamos asignando a esta variable. El segundo valor de la tupla a esta variable y el tercer valor de la tupla a esta variable. Y así hemos deconstruido la tupla en tres variables distintas. Algo que quizás tú quieras hacer es deconstruir o, digamos, implementar la deconstrucción en una clase propia. Y también utilizar las tuplas en tus propias clases. Vamos a ver cómo hacemos esto con la clase factura. Vamos a ver la clase factura, vamos a darle F2 acá y aquí la tenemos. Es una clase bastante simple. Decimos clase factura, tiene tres propiedades, tiene una cuarta propiedad que retorna una tupla. Tenemos una cuarta propiedad que es una tupla, la propiedad de tipo tupla valor, y esta se llama datos creación y retorna o utiliza, mejor dicho, su tipo es una tupla que es un string que se compone de un string y un datetime. Así podemos aprovechar la facilidad que nos da las tuplas con esta propiedad y vemos que tenemos un constructor vacío, pero aquí tenemos un constructor que, si te fijas, tenemos un paréntesis acá y luego abrimos otro paréntesis. Cuando tú veas que estamos abriendo un paréntesis dentro de otro, típicamente es porque estamos trabajando con tuplas. Entonces tenemos aquí que estamos pasándole al constructor una tupla de tres valores, un entero, un decimal y un string. Y el nombre de esa tupla será factura. Y aquí yo lo que estoy haciendo es inicializando los valores de estas propiedades con cada uno de los valores de la tupla que yo le estoy pasando al constructor. Vamos a ver esto rápidamente acá. Tenemos una factura que la estamos instanciando y esta tiene estos tres valores. Ahora, fíjate algo. Yo lo que estoy haciendo ahora es deconstruyendo la factura 1. ¿Cómo estoy haciendo eso? Pues muy sencillo. Para deconstruir una clase, tú lo que debes de hacer es implementar el método deconstruct. Deconstruct es un método el cual C# va a entender que cuando tú quieras deconstruir una clase, pues va a utilizar este método. Y aquí dice que te va a dar un entero, un monto y un cliente. O bueno, mejor dicho, un string. Un entero, un decimal y un string. Y básicamente te va a dar, tú tienes que tomar estos tres valores y asignarles, tomar estas tres variables y asignarles un valor. En este caso yo le estoy asignando los valores de las propiedades que habíamos visto en un principio. Entonces, ya para utilizar la deconstrucción en nuestra factura, en nuestra clase, lo que decimos es var y utilizamos la notación para deconstruir, la que ya conocemos del ejemplo anterior, y vemos que hemos creado tres variables, cada una con los valores que yo le asigné dentro del método deconstruct. Así yo tengo, por ejemplo, monto, que se corresponde con este monto que yo tengo acá, que yo le pasé hacia la propiedad monto. Y claro está, también podemos utilizar la propiedad que teníamos dentro de factura que aceptaba una tupla. Yo lo que hice es que creé una función que se llama asignar datos creación, la cual acepta como parámetro una tupla. Esta función que acepta una tupla, y yo simplemente lo que estoy haciendo es asignarle esa tupla a datos creación, a la propiedad datos creación, que es una tupla como tal. Así también podríamos utilizar, así como estamos utilizando asignar datos creación y pasándole una tupla, yo podría, en vez de inicializar la clase factura de esta manera, yo podría hacerlo pasándole una tupla. Porque, como acabamos de ver, o como vimos hace unos minutos, la clase factura tiene un constructor el cual acepta una tupla, la cual va a inicializar cada una de las propiedades de la clase factura. Y una última cosa que podemos ver. ¿Cómo se aplica esto con Entity Framework? Cuando me refiero a esto, me refiero a las propiedades que son tuplas.
porque tú sabes que si estamos utilizando code first o código primero, cada una de las propiedades por defecto se va a convertir en una columna en SQL Server o cualquier motor de base de datos cuando estemos utilizando Entity Framework. Sin embargo, ¿qué pasará si utilizamos Entity Framework y que quisiéramos que esta tupla se vuelva dos columnas? En sí, como que la primera columna sería usuario creación, que sería un string, y una segunda columna que sea fecha creación. Esto sería lo ideal, supongo. Sería algo deseable, pero hoy por hoy no funciona. Las propiedades tuplavalores no se deconstruyen en columnas. Esto yo lo he probado en Entity Framework 6.1.3 y no ha funcionado. Es decir que cuando tú haces tu code first, cuando tú utilizas tu Entity Framework y quieres guardar la clase factura, se van a guardar esas tres propiedades y nada más. No se va a guardar, no se va a deconstruir la tupla por ti. Eso sería algo que tendrías que hacer aparte. Así que por ahora, por hoy en día, es una limitación de Entity Framework con respecto a las tuplas de valores. Puede ser que en Entity Framework 7 o en futuros Entity Frameworks se arregle esto y se permita que las tuplas se deconstruyan en columnas, pero por ahora no se puede.